O mejor. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Oliva, soy neumopediatra y pertenezco al departamento médico de AstraZeneca. Vamos a estar esta tarde disertando con el doctor Santiago Cuitel, él es pediatra deportólogo, acerca de una patología prevalente como lo es el asma en el paciente que practica actividad física. Como para definir un poco la patología, recordemos algunos conceptos claves de lo que es el asma. El asma, según las guías GINA, que son la iniciativa global para el manejo, que funciona como una guía de práctica clínica, lo define como una enfermedad inflamatoria crónica, que es variable y heterogénea, y que debe tener la presencia de sintomatología crónica como lo son las sibilancias, la tos, la dificultad respiratoria y la opresión torácica, que se van a repetir en el tiempo y que van a variar en cuanto a su frecuencia y en cuanto a su intensidad. Decimos que es heterogéneo porque no se presenta en todos los individuos de la misma manera. Hay distintos gatillos para que esto ocurra. Uno puede ser el ejercicio, otro puede ser la contaminación ambiental, otro puede ser la polución, etc. Y decimos que es variable, ¿por qué? Porque es una patología crónica que no está todo el tiempo arriba, que tiene periodos en donde el paciente se siente bien, y cuando el paciente se siente bien es cuando abandona todo tipo de tratamiento. Y esa variabilidad va a jugarnos en contra en cuanto a la adherencia, como en cualquier patología crónica. Y además debemos tener objetivada la limitación al flujo de aire, ¿sí? La obstrucción de la vía respiratoria, que puede revertir espontáneamente o después de la administración de un broncodilatador. Para que uno tome conciencia de cómo impacta el asma a nivel global, piensen que hay 339 millones de pacientes con asma distribuidos a lo largo del mundo, de los cuales 48 millones son adolescentes. Esto impacta en 176 millones de crisis asmáticas a nivel global y 420.000 muertes por año. 420.000 muertes, siglo XXI. Eso es lo que pasa a nivel global. Ahora les voy a mostrar datos locales de Argentina. En nuestro país todavía se siguen muriendo por asma 400 personas todos los años. Y fíjense quiénes son el grupo etario en quien más impacta todo esto. Los adolescentes y adultos jóvenes. Fíjense que los menores de 44 años son los que tienen más exacerbaciones, los que más consultan a la guardia. Piensen que en nuestro país hay entre 17 y 20.000 hospitalizaciones por año todos los años. Y 55% de estas hospitalizaciones consultan a la emergencia. Ahora yo les doy vuelta ese número y les digo, ¿se pusieron a pensar qué pasa con el otro 45%? Ese otro 45% no lo ve nadie. Ese otro 45% forma parte de la gente que por ahí no tiene atención médica. Pero hoy estamos acá para hablar de asma y deporte, ¿sí? Yo les hice un pantallazo de lo que es el impacto del asma a nivel global. Pero, ¿por qué hablar hoy de asma y deporte? Porque el asma leve representa el 70% de la patología, ¿sí? El asma severa representa tan solo un 5%, que es esa pequeña parte que ven o que vemos los médicos especialistas. Pero la mayor parte de la patología la manejan los clínicos, la manejan los generalistas, y el asma inducido por ejercicio no deja de ser un tipo de asma dentro de lo que se cataloga como el asma leve, ¿sí? Porque no tiene un gran impacto a nivel de exacerbaciones, pero sí tiene una gran carga a nivel síntomas, ¿sí? Que son lo que ustedes ven en el consultorio. ¿Cómo definimos el asma inducido por ejercicio? Se lo define como un episodio agudo de asma caracterizado por una broncoobstrucción máxima que ocurre entre los 5 y los 15 minutos de un ejercicio que debe ser provocador. ¿Y qué se entiende por provocador? Que tiene que tener una intensidad suficiente como para llevar al paciente al 80 o más por ciento de intensidad en cuanto a su frecuencia cardíaca máxima, y que debe tener una duración mínima de entre 6 y 7 minutos. ¿Por qué no antes? Porque todo el mecanismo inflamatorio que genera la broncoobstrucción en ese tiempo todavía no se va a desencadenar. Espirométricamente, el asma inducido por ejercicio se lo define como una caída mayor al 10% del BEF-1. El BEF-1 es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿Bien? Después de realizar un test de broncoprovocación, un test que genera estas condiciones para que el bronquio se obstruya. Y por otro lado tenemos el término de broncoobstrucción inducida por ejercicio, que muchas veces se usan indiscriminadamente como sinónimos. La broncoobstrucción inducida por ejercicio se la define como la obstrucción transitoria irreversible de las vías aéreas,
que se desencadena por la práctica de un ejercicio intenso, pero que la pueden presentar pacientes que tienen asma y pacientes que no tienen asma, como muchas veces es el caso de los deportistas de élite, que suelen tener este tipo de patología. Para que esto ocurra, hay dos teorías, la teoría osmótica y la teoría térmica. El doctor hace un ratito habló en cuanto a la homeostasis, y yo voy a tomar un poco ese concepto. ¿Por qué? Porque el epitelio respiratorio se está protegiendo, se está cuidando. Entonces, frente a un aumento del volumen de aire seco que ingresa por la boca, y que no hace el primer filtro por la nariz, recuerden que la nariz tiene la función de acondicionar el aire que uno inhala, ¿sí? Calienta, humidifica y filtra. Entonces, cuando ese aire no entra filtrado por la nariz, impacta de lleno en la vía aérea. ¿Y qué es lo que va a hacer el epitelio respiratorio? Va a tender a hacer todo el laburo que no hizo la nariz. Entonces va a tender a hidratar ese aire, generando una pérdida de agua en la mucosa. Básicamente, un fenómeno de deshidratación, que lo que va a hacer es que se concentren los solutos, genere un aumento de la osmolaridad, y esto traiga consigo el aflujo de las células proinflamatorias, generando lo que es la cascada inflamatoria, principalmente del tipo T2, la cascada inflamatoria del tipo alérgico, con el aflujo de mastocitos, eosinófilos, mediadores de la inflamación como las prostaglandinas y los leucotrienos. Esto no va a ser ni más ni menos que interactuar con el músculo liso, generando una obstrucción, que por suerte va a ser una obstrucción transitoria en este tipo de pacientes. ¿Bien? Ahora bien, dijimos que por otro lado estaba la teoría térmica, y este fenómeno necesita inevitablemente la contrapartida de la teoría osmótica. ¿Por qué? Porque frente a ese acondicionamiento del aire, la microvasculatura, ¿qué va a hacer? Va a hacer una vasoconstricción para evitar perder líquido. ¿Bien? Entonces, esto va a generar un recalentamiento rápido, ¿sí? Con una mayor vasodilatación de rebote, y esta hiperemia local a nivel de la microvasculatura va a generar un edema que va a producir esta obstrucción transitoria. Por eso es que decimos que es un mecanismo de homeostasis. Esto ocurre e indefectiblemente necesita de la otra teoría para que ocurra. ¿Cuál es la presentación clásica? Bueno, el broncoespasmo, las sibilancias, la tos crónica, la tos a predominio nocturno, la tos que se desencadena con el ejercicio, la disnea, ¿no? Que es la sensación subjetiva de falta de aire, y la sensación de pecho oprimido. Esquemáticamente, uno puede ver un bronquio, ¿sí? En el primer caso, fíjense que la musculatura está relajada, la luz está bien permeable, la mucosa está fina, y no hay mayor número de células proinflamatorias. En un músculo bronquial inflamado, ¿sí? La luz ya es un poco más pequeña, ya hay un engrosamiento mucoso, la musculatura todavía tiene esa variabilidad y esa reversibilidad característica de la enfermedad. Y en el último gráfico lo que están viendo es un bronquio completamente obstruido, un bronquio que tiene una luz muy pequeña, en donde ya se acumulan secreciones, la mucosa, fíjense que está bien engrosada, y ya empiezan a aparecer los fenómenos de atrapamiento aéreo. Es por eso que el asmático puede inhalar bien, pero le cuesta exhalar, ¿sí? Porque se va generando esta obstrucción a expensas del atrapamiento aéreo. Hay imágenes que hablan por sí solas, ¿sí? Y nosotros como médicos no debemos tolerar esto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el paciente con asma es un paciente que tiene que hacer su actividad normal, ¿sí? Es un paciente que, correctamente tratado, tiene que hacer una vida normal. Entonces nosotros no podemos permitir esto. Los síntomas respiratorios a menudo son el reflejo de un asma mal controlado cuando el paciente hace actividad física. ¿Bien? Los objetivos del asma, obviamente, en cuanto al manejo, son evitar las exacerbaciones, necesitar la menor cantidad de medicación controladora posible, prevenir los riesgos a futuro, y cuando aparece sintomatología en los periodos intercrisis, habla de que el asma no está correctamente controlado. En Estados Unidos se hizo uno de los estudios de prevalencia de asma inducido por ejercicio, con una cohorte de 11.600 pacientes. Fíjense las edades y la prevalencia. En los niños, el asma inducido por ejercicio implica un 16% de frecuencia. Pero fíjense los adolescentes, ¿sí? Que tienen un 33%, es decir, 1 de cada 3 adolescentes tiene síntomas con la actividad física relacionados al asma, y un 22% en los adultos. La mayor incidencia de asma inducida por ejercicio se da en pacientes que tienen la patología parcialmente controlada o no controlada. Y esto va de la mano de
los cuadros proinflamatorios, la obesidad, el sedentarismo, ¿sí? Que van generando ese círculo vicioso que van dejando al paciente cada vez más quieto, ¿sí? Justamente lo que decía el doctor. No le ayuda a nadie no moverse, no estar activo. Entonces, tenemos un paciente que tuvo antecedentes bronquiales desde la infancia, o que tiene antecedentes familiares o personales, ¿sí? Padre o madre con asma, con rinitis, y que tiene estos síntomas a lo largo del tiempo. Síntomas crónicos que empeoran a la noche, que empeoran con la actividad física, que empeoran con los cambios de clima. Bueno, ¿cuáles son las alternativas? Tener la sospecha y poder objetivar esta obstrucción al flujo aéreo. ¿De qué manera? Con una espirometría. Una espirometría mide volúmenes y capacidades. Idealmente lo que tenemos que hacer es una prueba broncodilatadora para poder objetivar cuánto hay de cambio en este paciente. Una espirometría con prueba broncodilatadora positiva, ¿sí? Nos va a hablar y nos va a hacer el diagnóstico de asma, ¿bien? Apoyado en un estudio funcional respiratorio. En pediatría muchas veces los pacientes antes de los 7, 8 años no son capaces de realizar una espirometría y es por eso que el diagnóstico es clínico. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico? Lo que dijimos, es poder objetivar, ¿sí? Espirométricamente, que un paciente realiza una prueba de provocación por ejercicio y ese BEF1 cae por debajo del 10%. Pero muchas veces uno no necesita llegar a una prueba de broncoprovocación. Si uno mira la espirometría que tenemos ahí, a mí no me interesa que recuerden números, simplemente quiero mostrarles la morfología de la curva, ¿sí? La curva azul es la curva basal y la curva roja es la curva postbroncodilatador. Ese gap que ustedes ven ahí debe ser mayor a un 12% para hablar de reversibilidad, y eso es lo que nos hace el diagnóstico en la espirometría. Pero este paciente tiene una obstrucción, ¿sí? Porque esa curva tiene una concavidad. Esa curva no es un triángulo perfecto. Una espirometría normal tiene una caída perfecta del triángulo. Una espirometría obstructiva tiene esa concavidad. Entonces, con esa concavidad y con la prueba broncodilatadora positiva, uno necesita avanzar a estudios más complejos como una prueba de broncoprovocación por ejercicio porque ya tiene el diagnóstico ahí. Las normas ATS lo que nos dicen es justamente las condiciones para generar una prueba de broncoprovocación es que el paciente debe llegar a la frecuencia cardíaca máxima, el paciente hace una espirometría basal y a partir de ahí empieza a correr en una cinta, carrera libre o en una bicicleta, ¿sí? Durante por lo menos 6 minutos. Lo que va a ocurrir normalmente es que ese BEF1 con el esfuerzo empiece a bajar, y eso es la fisiología. Pero si desciende más del 10%, vamos a tener objetivada la obstrucción. Y van a empezar a aparecer los síntomas, que es justamente lo que limita al paciente con la actividad física. Idealmente, uno debiese partir de un volumen expiratorio forzado mayor al 80%, es decir, mayor de lo normal. Si uno realiza una prueba de broncoprovocación con un BEF1 por debajo del 80, corre el riesgo de que el paciente se obstruya, y se obstruya mal. Una condición que, obviamente, uno después lo tendrá que sacar. Por eso es que esto se hace idealmente en un laboratorio de función pulmonar, porque uno tiene las herramientas como para poder rescatar al paciente. El día del estudio, normalmente se lo cita al paciente con ropa cómoda, si es por la mañana bien desayunado, y es muy importante que el paciente no tenga medicación inhalatoria previa, por lo menos 8 horas antes el salbutamol, 24 horas antes el ipratropio, 24 horas antes, o 12 en el mejor de los casos, los broncodilatadores de acción prolongada, 24 horas antes Montelukast, y idealmente antihistamínicos 3 días antes. Y ese día es ideal que el paciente no ingiera cafeína en su desayuno. ¿Existen otros métodos diagnósticos para poder objetivar esto? Sí, hay métodos directos como son las pruebas de provocación bronquial, ¿sí? La más conocida es la prueba de provocación con metacolina. Básicamente lo que se le hace al paciente es inhalar una solución irritante que va a generar la obstrucción. La va a generar adrede la obstrucción. Lo importante acá es poder objetivar con qué cantidad de esa sustancia el paciente se va a obstruir, ¿sí? Porque con pequeñas cantidades un paciente asmático se obstruye. Un paciente normal necesita una gran cantidad de dosis para obstruirse, pero la inhalación de metacolina lo va a obstruir igual, tenga o no tenga asma. Pero un paciente asmático, con una pequeña concentración, ya se obstruye. Entonces, esto no hace un diagnóstico directo de asma inducido por ejercicio. Simplemente pone de manifiesto esa hiperreactividad bronquial, que cuando uno la asocia con los síntomas clínicos, ahí puede inferir el diagnóstico.
Obviamente que existen los diagnósticos diferenciales, uno debe descartar la obesidad, el sedentarismo, la falta de acondicionamiento físico, una obstrucción de la vía aérea central, disfunción de cuerdas vocales. Muchas veces estos pacientes cuando inhalan hacen estridor, ¿sí? Y parece una sibilancia, pero el estridor es bien alto, aquí arriba. La laringomalacia, la anafilaxia inducida por el ejercicio, principalmente por ahí en ambientes poco hostiles para realizar la actividad física, como pueden ser las piletas hipercloradas a un paciente que es alérgico, ¿sí? La enfermedad intersticial, no sería el caso en los deportistas, y una enfermedad por reflujo gastroesofágico no tratada que genere la microaspiración de ácido y eso predispone a los síntomas respiratorios. ¿Bien? Principalmente a la tos. ¿Cuáles son las herramientas que Gina nos propone para evaluar el control del asma? Fíjense, 4 simples preguntas. Con 4 simples preguntas, cuando el paciente entra al consultorio, uno sabe de qué manera llegó y sabe de qué manera se tiene que ir del consultorio. ¿Bien? Si el paciente tiene síntomas diurnos, más de 2 veces por semana, si tiene síntomas nocturnos, principalmente la tos a predominio nocturno cuando se acuesta, si tiene necesidad de usar salbutamol de rescate más de 2 veces a la semana, o si tiene alguna limitación en la actividad física. Actividad física, según el paciente que uno tenga, puede ser actividad física deportiva, o si es una persona adulta, un adulto mayor, simplemente puede ser limitación a caminar más de tantas cuadras o a subir 3 pisos por escalera, ¿sí? Entonces, si el paciente contesta que no, significa que el paciente está bien controlado. Si el paciente contesta 1 a 2 que sí, el paciente está parcialmente controlado. Y si responde que sí a las 4 preguntas, significa que el paciente está mal controlado. Y sea como sea un paciente que está parcialmente controlado o mal controlado, no se puede ir del consultorio de la misma manera que llegó. Uno como médico debe generar una conducta, uno debe generar un cambio. Es por eso que ya desde el año 2019 las guías ya no recomiendan el uso de salbutamol como monoterapia. El uso de salbutamol como monoterapia en ninguna de las severidades del asma. ¿Por qué? Porque el uso aislado de salbutamol, que es un broncodilatador y que no es una medicación antiinflamatoria, lo que hace es poner a los pacientes en riesgo de exacerbaciones cuando lo usan, cuando hacen un sobreuso. Ahora les voy a mostrar cuáles son las últimas recomendaciones para el manejo del asma. Fíjense, en los estadios iniciales, que es el paciente que tiene asma leve, que es aquel que tiene síntomas menos de 4 veces por semana, las opciones terapéuticas para los estadios iniciales es usar una combinación de budesonide, que es un corticoide inhalado, asociado a formoterol, que es un broncodilatador de acción prolongada, pero de inicio rápido, como lo es el salbutamol. Entonces, de esta manera, este camino es el elegido para aquellos pacientes que son poco cumplidores, pacientes poco adherentes. Recuerden que en este tipo de patologías crónicas la adherencia es escasa, ¿sí? Nunca llegan a más de un 50% de adherencia a la medicación. Y justamente es por esta variabilidad que yo les contaba. El paciente está en pico y en valle. Cuando el paciente está exacerbado, usa de todo. Pero cuando el paciente empieza a estar bien, empieza a abandonar el tratamiento. Que obviamente el tratamiento de elección en una patología inflamatoria como lo es el asma son los corticoides inhalados. Y el rescate, ¿sí?, se usa de la misma manera. Bueno, se propone una combinación de budesonida y formoterol. Lo que ven abajo es el track 2. ¿Sí? El track 2 implica que los pacientes que usen otro tipo de medicación antiinflamatoria, como puede ser otro tipo de corticoide, la fluticasona, ¿sí?, asociados o no a otro tipo de broncodilatadores de acción prolongada, requieren, que no sean el formoterol, requieren sí o sí el rescate con el salbutamol. ¿Por qué? Porque uno no puede mezclar 2 broncodilatadores de acción prolongada al mismo tiempo. Bien. Entonces, para los pacientes que estén con otro tipo de combinación, fluticasona, salmeterol, ese tipo de pacientes sí o sí va a tener que utilizar una medicación de rescate con salbutamol. ¿Y cuál es el abordaje terapéutico para el asma inducido por ejercicio? Las guías americanas, europeas, las españolas, coinciden en que el tratamiento de elección son los beta-2 agonistas de acción rápida, dados 15 a 20 minutos antes de la actividad física. Esto es todo lo que la mayoría de ustedes ha manejado durante los últimos 35 o 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué lo manejaron de esa manera? Porque los beta-2 al inicio del ejercicio hay evidencia de que disminuyen un 90% las chances de desarrollar una crisis broncoobstructiva en el mismo momento de hacer la actividad física. Pero todos nos hablan del warning, nos hablan de que el uso sostenido de salbutamol genera un down regulation del receptor.
Y después voy a profundizar un poquito más en ese tema. Hay un pequeño grupo de pacientes, sobre todo muy alérgicos, que se pueden beneficiar con una terapia con un antileucotrienos, Montelukast, pero que una vez que se instaura la obstrucción, el Montelukast no la va a revertir. El paciente va a tener que necesitar un broncodilatador. El bromuro de ipratropio, que es se puede sumar al salbutamol cuando no hay respuesta. Y finalmente Gina lo que nos propone es que el tratamiento regular con corticoides inhalados reducen el broncoespasmo inducido con ejercicio con un nivel de evidencia A. Y en base a las últimas recomendaciones que le mostré, la recomendación de usar budesonide asociado a formoterol previo al ejercicio y ante síntomas es, con grado de evidencia B, la recomendación actual. ¿Y por qué? Justamente por esto que les decía, porque el salbutamol solo no trata la inflamación. Los pacientes que usan salbutamol solo, en sobreuso o con un uso sostenido, ¿sí?, no están exentos de efectos adversos. La mayoría de ustedes pueden recordar a la taquicardia asociada al salbutamol, porque es lo más frecuente. Pero el uso sostenido lo que va generando, y lean con atención, es el downregulation de los receptores, una disminución de la broncoprotección, hiperreactividad bronquial, y disminución de la respuesta broncodilatadora. ¿No es un poco contradictorio todo esto? O sea, estamos usando esto para generar un cambio, pero cuando lo usamos en forma indiscriminada, va ocurriendo todo lo contrario. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque está documentada una respuesta alérgica, principalmente a expensas de interleuquina 6, que es proinflamatoria, y porque hay un aumento de la actividad eosinofílica. Y como les decía anteriormente, ya hay estudios que muestran que el uso de 3 o más inhaladores de salbutamol en el año ponen a los pacientes en riesgo de exacerbaciones. 3 o más inhaladores, un inhalador trae 200 dosis. ¿Bien? Y aquellos pacientes que usan 2 aerosoles, más de 10 en el año, prácticamente uno por mes, realmente están en riesgo de mortalidad. Y a veces uno necesita mostrar esto de una manera un poquito más gráfica, ¿sí?, con este tipo de instrumentos. Piensen que a un paciente que usa 3 inhaladores en el año, le falta el aire entre 300 y 600 veces. Piensen si ustedes, como yo, como médicos, podemos tolerar esto de nuestros pacientes. A nosotros nos parece lógico, nos parece aceptable que un paciente necesite o sienta falta de aire entre 300 y 600 veces por no estar haciendo el tratamiento correctamente. Ni que hablar cuando hace, bueno, fíjense, 12 inhalaciones por semana, 2 inhalaciones diarias. Si el paciente hiciera una inhalación de un corticoide inhalado, todo lo que sigue la charla no tendría más sentido hablar, porque es el tratamiento de elección para el asma, y no un broncodilatador solo. Y ahora, sitúense en un paciente que hace deporte. Piensen 2 disparos diarios en un paciente que entrena 3, 4 veces por semana mínimo y que está jugando o está compitiendo el fin de semana. No sé si estamos ahí, o un poquito más quizás. Y estas recomendaciones vienen de estudios internacionales, los más nuevos, que son los estudios Sabina, que se han diseñado justamente para evaluar cómo los médicos prescribíamos el salbutamol y cómo esto impactaba en las exacerbaciones e impactaba en la utilización de recursos sanitarios, visitas no programadas a la guardia, visitas no programadas con los médicos de atención, aumento en los costos en salud. Voy a contarles brevemente que los estudios Sabina 1 y 2 se hicieron a nivel retrospectivo y observacional, fueron más de 1 millón de pacientes, y se vio que en esos países, ¿sí?, había prescripciones entre médicos generalistas y médicos especialistas de prácticamente un 40% para 3 o más inhaladores de salbutamol por año. Posteriormente vinieron los estudios de Sabina 3, en donde Argentina, como ven ahí, formó parte de estos estudios. Estos ya fueron estudios face to face, ¿sí? Y para mostrarles simplemente lo que es la cohorte argentina, Argentina participó con 346 pacientes. El 20% estaban con diagnóstico de asma leve y el 80% estaban con diagnóstico de asma moderada severa. Pero porque esto tenía el sesgo que estaba hecho por médicos especialistas. Acá no había médicos generalistas prescribiendo salbutamol. Esto es todo nuestro. Y uno se tiene que hacer cargo, ¿eh? 1 de cada 3 pacientes había recibido por nosotros prescripciones de 3 o más inhaladores, ¿sí? Es decir, un 31% de la muestra. Y fíjense ahí abajo, en los últimos 2 círculos, hay un 15% de pacientes que están recibiendo entre 10 y 12 inhaladores. Con lo cual, nosotros estamos poniendo también a esos pacientes en riesgo de mortalidad.
¿Bien? ¿Y por qué traer este concepto al deporte? Porque un paciente que usa, como les dije anteriormente, sostenidamente el salbutamol y no está tratando la inflamación, cae en esto. Sí está bien documentado que el broncoespasmo inducido por ejercicio lo puede padecer la población general entre un 5 y un 20%, pero hay un 30 o 70% de deportistas de élite que esto le pasa. ¿Bien? Ya lo dijimos, que el 90% de los pacientes con asma mal controlado tienen síntomas asociados al ejercicio, que Gina ya no recomienda el uso de salbutamol como monoterapia para el manejo del asma y propone el beneficio dual en este estadio, generando, por un lado, la broncodilatación con el formoterol y por otro lado, la antiinflamación con el corticoide inhalado. Entonces, aquel paciente que entrena menos de 3 veces por semana, que no tuviese necesidad de rescatarse todas las veces que hace actividad física, podría seguir con salbutamol 30 minutos antes de la actividad física. Pero el uso diario y continuo de salbutamol le va a generar tolerancia. Entonces, la recomendación, ¿sí?, a partir del año 2021, en las guías internacionales, es hacer una combinación de budesonida y formoterol previo a la actividad física. ¿Bien? Esta es la cita original. Y simplemente para mostrarles, tenemos gente de Chile, simplemente para mostrarles que esta conducta, esta tendencia, ¿sí?, no es tan utópica. Cruzando la cordillera, en los lineamientos de la medicina aplicada al deporte de Chile ya hacen esta recomendación. ¿Sí? Hacen esta recomendación. ¿Por qué? Porque está demostrado que si uno no trata la inflamación, al paciente le va peor. ¿Bien? Hay estudios en cursos con moléculas similares, ¿sí? Estudios de fase 3, justamente para demostrar que usar budesonide, en este caso asociado a salbutamol, también les genera beneficio, ¿sí? Y no es por el salbutamol, es por el budesonide. Lo que ustedes están viendo es una prueba de broncoprovocación por ejercicio. ¿Bien? Se reclutaba a los pacientes, se les documentaba el asma inducido por ejercicio con un test de broncoprovocación positivo, se les daba placebo y se los volvía a citar a la semana para reconfirmar que les pasaba lo mismo. Se los switchaba a recibir rama tratamiento y rama placebo. El gris es el placebo. Los pacientes que no recibían el tratamiento con el corticoide inhalado y con el salbutamol tenían una caída mayor al 10%, que es lo que nosotros usamos para definir el asma inducido por ejercicio. Los pacientes en violeta son los pacientes tratados. Rama tratamiento claramente tiene broncoprotección. Este es el estudio madre, de donde se hace la recomendación de Gina, justamente para demostrar que aquellos pacientes que recibieron budesonide y formoterol a demanda o previo al ejercicio tenían el mismo efecto, el mismo beneficio que aquellos pacientes que recibían el budesonide a dosis fijo asociado a un broncodilatador. Pero como siempre estamos hablando de la variabilidad y siempre estamos hablando de la falta de adherencia, entonces, si uno pretende que el paciente haga toda la medicación a lo largo del año, pero en vida real esto no ocurre, existen estas alternativas. Y es justamente simplificarle la vida al paciente. En un mismo dispositivo que tenga las dos cosas. Un corticoide inhalado asociado a un broncodilatador. Y como para ir cerrando un poquito, el deporte es recomendable para el asmático, por supuesto, lo dijo el doctor. En toda patología crónica es recomendable el deporte, mejora la calidad de vida, mejora la condición física, mejora la autoestima, mejoran los test de control de asma, mejoran la performance en los test de broncoprovocación. ¿Cuál deporte? El que más le guste, independientemente de los factores ambientales. Si el paciente tiene el asma bien controlado, no va a estar sedentario y va a poder tener una adherencia tanto al deporte como al tratamiento. ¿Cuáles son las condiciones que pueden favorecer el asma inducido por ejercicio? Bueno, principalmente las condiciones de temperatura extrema, esto que les decíamos, ¿cierto? Que el paciente no usa la nariz para filtrar y el aire frío entra directamente por la boca, deportistas de montaña, esquiadores, condiciones con extrema humedad, polución ambiental, el cloro en las piletas cerradas, sobre todo que están mal mantenidas y no bien ventiladas, y obviamente las comorbilidades no tratadas. Un paciente con una rinitis atópica, ¿sí?, que respira por la boca, le va peor, porque tiene inflamación alta. Entonces, el concepto de una única vía aérea, empieza en la nariz, termina en el pulmón. Si yo me ocupo del pulmón y no le doy pelota a lo que pasa en la nariz, estoy haciendo las cosas a medias. Lo mismo, si yo le doy pelota a lo que ocurre con la rinitis y desatiendo al pulmón, al paciente le va a ir peor. Hay una lista de deportes que son en mayor o menor medida más o menos desencadenantes de asma. Fíjense que va a ir siempre en función de los tiempos de
de reposo y en la duración del ejercicio. Un sprint de 100 metros, por más que el paciente sea asmático, no le va a dar tiempo a obstruirlo. ¿Bien? Pero una maratón sí. Y ahora vamos a poner un poco en práctica esto. Para eso fue lo que estudiamos. Bueno, yo como soy un rockstar, voy a usar el micrófono en la mano. En primer lugar, agradecerles a todos. Estuvieron muy mal en no decir que había que usar camisa cuadriculada en esta mesa, bastante feo. Bueno, y como los colegas de la USACH saben, a mí me gustan los casos críticos, así que vamos a ver un poquito de esto. Yo les voy a contar dos casos. Este es un paciente de 12 años, jugador de fútbol, juega fútbol de campo y baby fútbol, ¿no? Que es fútbol 5. Hace 4 entrenamientos semanales, 2 competencias en el fin de semana. Como antecedentes, tenía episodios de broncoconstricción a repetición de chiquito, en los primeros 4 años de vida, por los cuales recibió tratamiento preventivo con budesonide, y a partir de los 4 años no tuvo más crisis. Bueno, viene a la consulta con un motivo claro, que era que se agitaba en el partido y que veía que había caído la performance física. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con este muchacho? En principio le vemos una placa de tórax para ver que no haya ninguna intercurrencia o imagen patológica, una valoración cardiológica, por supuesto, y una espirometría. Mientras tanto, hasta que tuviésemos los resultados, dije, bueno, hacemos una prueba terapéutica. La prueba terapéutica era indicarle el SABA, ¿no? Antes del partido, en media hora, 20 minutos antes, y del entrenamiento, que lo utilice y ver qué respuesta hay. Bueno, vuelve el paciente con una radiografía de tórax normal, una evaluación cardiológica normal, y buena respuesta al saludo. La espirometría que le había solicitado viene con una incapacidad ventilatoria obstructiva sin respuesta a ventosa. Entonces, primero una espirometría patológica, ¿no? Y lo mando, por supuesto, al especialista. De común acuerdo con el especialista, rotamos a Udeformo, justamente por esto, por el Down Regulation Beta 2, y la mejor respuesta. Lo hace por ejercicio, como entrena 4 veces por semana, son prácticamente todos los días, 4 entrenamientos semanales, más competencias sábado y domingo, lo usaba los 7 días de la semana. La evolución fue excelente. La espirometría de control, no. Bien. Este es el... ¿Vieron lo que les marqué cuando la prueba de la espirometría? De partido sucesiva, con intervención, y con la intervención volvió a mejorar. Perfecto. Bueno, acá. Este es el caso más típico dentro de lo que es el mundo asma, ¿no? El paciente que es asmático, que tiene la manifestación, que tiene el asma inducido por el ejercicio como manifestación de su asma. ¿Bien? ¿Entendieron esto, la diferencia entre broncoconstricción inducida por ejercicio, asma y no asma? ¿No? ¿Eso lo entendieron? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Más o menos. Bueno. Y este es otro caso muy interesante. Esta es una paciente nadadora de elite, 14 años, la mejor de Argentina, de lejos, ¿bien? Sin antecedentes de asma bronquial, entrena 6 sesiones semanales de pileta, ¿no? Y hace después 3 sesiones semanales de gimnasio. Un tiburón de la piba. Y me llama un día desde una competencia porque me dice, me metí en la pileta, competí, salí, que no podía respirar. Estaba ahogada, nunca me pasó esto. Me dice, me pasó con muchos, a otros chicos también les pasó lo mismo. Y a partir de ahí empezó a repetir estos casos, ¿no? Entonces, y cada vez se hacían como más intensos. La primera vez se manejó muy fácilmente. El segundo y el tercer episodio que tuvo esta presentación costó un poco más. Tuvimos que darle corticoides sistémicos, tuvimos que usar broncodilatadores. ¿Qué hubieran hecho con este paciente? ¿Cómo lo estudiarían? No vale mirar para el frente ni para abajo. ¿Qué le pedirían? Si ustedes sospechan que es un paciente asmático,
No, tal cual. Entonces, bueno, le haces un test metacolina negativo. Bien, pero vos tenés a este paciente. Está perfecto, ¿eh? Entonces, le podés pedir un estudio. Ya le pediste una espirometría normal, un test de provocación por metacolina normal. ¿Qué le pedimos entonces? Para saber si es una broncoconstricción inducida por ejercicio, no asma. ¿Sí? ¿Sí? Un test de provocación por... Muy bien. Claro. No lo teníamos. Entonces, no le había pasado nunca. Nunca, sí. Bueno, tal cual. Exactamente, no le había pasado nunca. Le pasó a partir de ahí, pero tuvo la mala suerte que en 2 o 3 competencias siguientes sí le volvió. Entonces hay que pedirle, exactamente, hay que pedirle el test de provocación de ejercicio. ¿Pediste test de provocación de ejercicio alguna vez? ¿Y te es fácil conseguirlo? Bueno, es un test que no es tan fácil de que te lo hagan, ¿bien? Entonces, ¿qué hubiesen hecho ustedes con esta paciente si no tienen el test de provocación de ejercicio? ¿La medican? ¿No la medican? ¿Qué hacen? Es una campeona de nivel mundial. Sí, señor, tal cual. Yo la medico y veo qué pasa, ¿no? Y veo la respuesta. Y después, por supuesto, hay que objetivar el estudio, pero nosotros tenemos un atleta que nos quema en la mano, no podemos, y le va a un atleta que por ahí que nada 1500 metros, el consumo de oxígeno es un determinante, ¿no? Entonces no podemos dejar que caiga su rendimiento deportivo, su performance. Bien. ¿Y qué hago con el entrenamiento de un asmático? Yo pensé en la entrada en calor y la vuelta a la calma, no sé si son las más adecuadas esas dos, ¿no? Pensaría como, está bastante descrito, ¿no? En el warm-up, en la entrada en calor, ustedes saben que hay un periodo de 15 minutos en donde si uno entrena a una intensidad baja, DT1, el umbral ventilatorio 1, se genera un periodo refractario para la provocación del broncoespasmo. Entonces, si vieron cuando, por ejemplo, en fútbol los chicos hacen el entrenamiento ese ahogo prepartido, bueno, 15 minutos antes, el deportista tiene que salir a hacer un trote tranquilo, con movilidad articular, ir activándose de a poquito, pero no intensificar inmediatamente, para generar esas modificaciones que van a prevenir la producción del broncoespasmo. Y después lo mismo con el cool down, con la vuelta a la calma, que no tiene que ser brusca, justamente por todo lo que les explicaba Carlos también, ¿no? Entonces, para evitar los fenómenos fisiológicos que pueden llevar al edema, que pueden llevar al rebote y que pueden llevar al broncoespasmo. Ahora, si un paciente asmático está bien controlado, tiene que entrenar diferente, saquemos la entrada en calor y saquemos la vuelta a la calma. Si un paciente asmático tiene el asma controlado, ¿puede entrenar igual que el resto de los deportistas? Sí, no es solamente tiene, sino que debe, es lo que debe corresponder. O sea, un asmático con buena función pulmonar rinde igual que cualquiera. ¿Bien? Justamente con todo esto que venía contando Pablito antes, ¿no? Con el tema del ejercicio y la prevención del adaptógeno proinflamatorio, una publicación en el Pulmonology, ¿no? De Pulmonology de este año, donde proponen actividades para los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas importantes, graves, POC, asma, fibrosis quística, donde ya se dice que el ejercicio mejora la condición física y mejora la salud del paciente. Y hacen 2 propuestas, ¿no? Por supuesto, primero todo lo farmacológico que tiene que estar resuelto por el especialista, y después lo que tienen que hacer es empezar un tratamiento que uno está vinculado con la resistencia cardiopulmonar, lo que tiene que ver con la endurance, y otro con la fuerza. En cuanto al endurance, dicen que deben hacer un ejercicio continuo
Conocen todos la escala de Borg, seguro, una escala de Borg, una percepción, autopercepción del ejercicio de 4 a 6 puntos, ¿no? Y mantenerlo durante un tiempo. Si el paciente está tan desacondicionado o tan comprometido que no puede, va a ser un ejercicio intermitente. Por acá el interval training no va a ser para darle más intensidad, sino lo que va a hacer es para que pueda realizar el ejercicio. Una vez que llega al ejercicio continuo, sigue con el ejercicio continuo. Y después, por otro lado, tenemos el entrenamiento de la fuerza, que desde ya es lo que necesitan todos los deportistas, y lo que necesitamos todas las personas sedentarias, con moderada actividad, que es estar musculoesqueléticamente aptos. Bien, ¿no? Entonces, acá lo que proponen es hacer un entrenamiento de 2 a 3 veces por semana, en el cual hacen 3 sets, 3 series por 8 a 15 repeticiones, que vendría a ser a un medio pseudo fallo, ¿no? Llegar a la tercera serie, a la repetición número 15 de la tercera serie con lo justo. ¿Bien? Entonces no hablamos de porcentajes de RM, no es que tienen que entrenar al 70% de la RM, porque alguien que está muy comprometido desde lo respiratorio no le vamos a hacer un ejercicio de repetición máxima, sino lo que podemos hacer directamente es decir de hecho. Entonces vas a hacer entrenamiento de la fuerza, que tiene que abarcar grandes grupos musculares, pecho, piernas, espalda, hombros, ¿no? Y eso hacerlo con esta modalidad. ¿Bien? Y a medida que van mejorando, van progresando en la intensidad de los ejercicios. Con respecto al doping, el uso de los tratamientos preventivos, yo con esta chica, la nadadora de 14 años, lo llamé a Walter Mira, que es del comité antidoping de acá de Argentina, y le pregunté qué hago con esta chica, por favor ayúdame, porque no quiero que le dé doping, no quiero que sea mi culpa, y me dijo, esto ni se declara, ni se declara. ¿Bien? Porque para que dé doping, con respecto al salbutamol, son 16 disparos en 24 horas, que es una bestialidad, o más de 8 en 12. ¿Bien? Y con respecto al formoterol, eran 9 disparos, ¿no? 9 disparos en 24 horas, lo cual es un montón, no se usa habitualmente. Y es más, si nosotros tenemos un paciente que tiene que recibir esa cantidad de medicación, no puede competir y no puede entrenar en ese estado. Bueno, conclusiones. Creo que todo lo que estuvimos hablando, no voy a repetir así no nos alargamos demasiado, pero sí quiero que tengan un checklist de lo que me parece que es importantísimo estar frente al paciente asmático. Uno, primero, la sospecha de la enfermedad, y sospecha en el asma, la broncoconstricción inducida por ejercicio, no asma, pensar que no es que va a llevar sibilando, que posiblemente lo único que manifieste es caída de la performance física. Entonces tenerlo en cuenta, porque no es tan baja la incidencia. Si no mal no recuerdo, es entre 25 hasta el 20% de broncoconstricción no asma. Bueno, estaban. Es culpa suya, doctor Castal. Bien. Vos seguro que querías dar algún suplemento. Estaban pensando en el bueno. Vos seguro querías. Hasta el 10%. ¿No? Bien. Bueno, sospechar el diagnóstico, confirmarlo de alguna forma. Bien. El tratamiento pre-ejercicio y elegir el dispositivo adecuado. Y en esto es importantísimo, por lo menos en los pacientes pediátricos, es chequear la técnica de administración de la medicación. Es importantísimo. Y en esto también, nosotros siempre lo que les recomendamos a los asmáticos es que piensen en esto del filtrar, calentar y humidificar. Entonces, si van a salir al aire libre en un día que hace un tornillo terrible, lo que van a hacer es se ponen un cuellito, bien, empiezan a respirar el aire, por lo menos con el cuellito, ¿no? O alguna máscara, hay cosas un poco más profesionales, hay máscaras para eso, pero evitar el aire frío como uno de los factores desencadenantes del broncoespasmo, que lo estaba muy bien Carlitos. Y después, desde ya, que tenga el seguimiento por un especialista. ¿Dudas? El asma que puede haber en la
en la temporada, digamos, que a ver, se trata. O sea, Doctor, todo suyo. y por ejemplo pasa, inclusive contaban que había un árbol, y una vez contaban el escenario de un árbol, pasaba determinada gente y se generaba gente lo pana.